bendiga, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios. Una vez más vamos a comenzar nuestro orden de culto para glorificar el nombre de nuestro Dios. Comenzamos con el llamamiento a la adoración. Te exaltaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Amén. Entonamos el himno número 20. Himno número 20. Grato es contar la historia. Su gloria de Cristo.
te alabamos y te damos muchas gracias, Señor, por esta hermosa ocasión que tú nos concedes, Señor, de estar delante de ti, Señor, delante de tu trono de gracia. Señor, gracias porque tenemos esta dicha tan grande, Señor, de estar delante de ti, de disfrutar, Señor, de tu presencia santa en nuestra vida, de disfrutar, Señor, nuestra adoración a ti, Padre. Bendice, Señor, a todos tus hijos presentes en esta hora, Señor, recibiendo esta bendición tan especial de ti, Señor, que es el gozo de adorarte, Padre, y de estar en comunión contigo, Padre. Gracias porque tú estás en nuestra vida, tú estás, Señor, en medio de tu pueblo, Padre, que te adora, Señor, que se postra delante de ti en adoración y alabanza, Señor. Solamente tú mereces, Padre, la adoración de tu pueblo, porque tú eres nuestro Dios, Señor. Te agradecemos, Padre, esta bendición tan grande que recibimos, Señor, y la edificación, Señor, que tú nos das por medio de tu palabra. Señor, ponemos en tus divinas manos, bajo tu autoridad y tu poder, todos estos momentos, Señor, de adoración, Señor, que disponemos en estos momentos. Señor, bendice a cada hijo tuyo presente, Señor, en el glorioso amor de Cristo, nuestro bendito Señor y Salvador. Amén y amén. Muy buenas noches, amados hermanos. Qué gusto saludarlos una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reciban un fraternal saludo, un abrazo en el nombre de Jesús a cada uno de ustedes. Agradezcamos a Dios porque pues ciertamente estamos en el último domingo de noviembre y por cierto también es el primer domingo de Adviento. Gracias a Dios porque a pesar de toda circunstancia, Dios nos ha guiado siempre. Voy a invitarles para que presten atención a la palabra de Dios y los que tengan Biblia también, allá en su lugar, puede buscar en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, en su capítulo 3, versículos 17 hasta el 21. A la letra dice la palabra: Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensa en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te agradecemos bendecir nuestras vidas y cada momento, Señor, que transcurre. Sabemos que tu presencia es real en cada uno, Señor, de tu pueblo que has comprado con tu sangre preciosa. Te damos gracias, Padre eterno, porque nos das la bendición de reunirnos en tu nombre para ofrecerte, Señor, este culto, y te suplico, Padre Santo, que tu Espíritu Santo pueda iluminar la mente y nuestro corazón para que podamos recibir, Señor, la edificación que nos das a través de tu santa palabra. Ponemos, Padre Santo, toda nuestra vida, todas nuestras energías para que tú, Señor, puedas llenarnos con tu paz, con tu bendición, de tal manera que podamos ser edificados por esa palabra que tú nos concedes en esta hora. Te ruego tu dirección, tu ayuda en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Muy bien, mis amados hermanos, en esta oportunidad que Dios nos da, quiero compartirles un tema, tomando las palabras del apóstol Pablo, aquí en el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Como tema, el creyente es un ciudadano del cielo, o vamos a decir, el cristiano es un ciudadano del cielo. A veces puede pensarse que, ¿cómo es posible que una persona pueda ser un ciudadano del cielo? Bueno, desde luego aquí no estamos hablando de cualquier persona, específicamente de un creyente o de los creyentes, de un cristiano o de los cristianos. Un ciudadano del cielo, hay unas palabras importantes que el apóstol Pablo refirió cuando escribió la siguiente epístola a los Colosenses, para ser preciso en el capítulo 3, versículos 1 y 2, donde el apóstol Pablo aconseja a la iglesia de Colosas, es decir, todas las iglesias que estaban en el área de Macedonia. Muy bien, entonces Pablo aconseja en ese caso a la iglesia, a los cristianos de Colosas, diciéndoles: buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo. ¿Por qué el apóstol Pablo aconsejaba, instruía a la iglesia de Colosas que buscaran las cosas donde está Cristo? La primera razón, porque naturalmente, si uno es ciudadano de tal lugar, buscas darle el respeto, la honra, el lugar, es decir, que tu amor, tu pasión se concentra del lugar donde uno es. Entonces, en este caso, los cristianos se les instruye diciéndoles que busquen las cosas de arriba, porque son del cielo, de manera que la mente puede estar concentrada en todas las cosas celestiales. En otras palabras, Pablo está diciendo, el cielo es nuestra patria, de tal manera que entonces entendamos que nuestro tiempo aquí en la tierra es tan limitada, porque más adelante también el apóstol Pedro dice que nosotros somos peregrinos en este mundo, de manera que los cristianos debemos estar muy conscientes de que verdaderamente nuestra estadía aquí en la tierra solo es un momento, estamos de paso nada más. De manera que entonces debemos concentrar toda nuestra atención en las cosas celestiales, en las cosas de arriba, considerando de que no tenemos el tiempo suficiente, necesario para estar aquí. Ahora, el hecho de que debemos estar conscientes de que somos ciudadanos del cielo y al mismo tiempo que somos pasajeros en esta vida, en esta tierra. Entonces, el primer pensamiento es que debemos poner toda prioridad de la forma correcta. Es decir, pongamos las prioridades de nuestra vida de una forma correcta. ¿Qué quiero decir con poner nuestras prioridades en las cosas correctas? Porque una persona que sabe que tiene poco tiempo, en otras palabras, no tiene tiempo para perder, para estar prácticamente desocupado o alguna otra, que se desvíe su mente de lo que debe ser su prioridad. Cuando reflexionamos las prioridades humanas, las prioridades básicas del ser humano, posiblemente podamos tener una coincidencia, y Jesús ciertamente
escribió y se refirió a una verdad que se encuentra aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, el versículo 25. Jesús dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Muy bien. Jesús enfoca esta verdad porque los seres humanos, el ser humano, mira estas cosas como cosas de valor. El vestido, la comida, otra ocupación como el placer mismo. Esto todo podemos decir que el hombre terrenal está enfocado en estas cosas. Pero ya considerando de que los creyentes somos ciudadanos celestiales o somos ciudadanos del cielo, entonces tenemos que reconocer que no todas nuestras vidas están enfocadas en los asuntos celestiales, porque aquí Jesús, cuando habló acerca del sermón de la montaña, hizo referencia a lo que es el apetito, la comida, o los deseos por lo que el hombre está enfocado a buscar: vestido, bienes, otras cosas. Entonces, desde este punto de vista, el hombre se enfoca siempre, por lo general, en la comodidad y que tenga las cosas de una forma abundante, porque en eso está su mente. Por eso Jesús, cuando habla en el capítulo 6 hasta el versículo 33, del 25 al 33, dice que no debemos enfocarnos allí, porque dice: Dios provee todas las cosas que son necesarias. Entonces nosotros aquí, como ciudadanos del cielo, tenemos que darnos cuenta dónde estamos concentrados. Y ciertamente hay muchas personas que centran sus vidas, sus pensamientos, sus ocupaciones en adquirir mucha comida, vestido, otras comodidades. Sin embargo, debemos nosotros ciertamente mirar de que cuando la persona, su anhelo es proveerse de las cosas que son necesarias, aquí la palabra de Dios hace una aclaración, ya a partir del versículo 17, cuando dice: sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esta última frase, que solo piensan en lo terrenal. Cuando hay mucho apetito, estamos pensando en lo terrenal. Cuando queremos vestido, estamos pensando en lo terrenal. Cuando pensamos en las comodidades, estamos pensando en lo terrenal. O cuando pensamos en el mejoramiento de nuestras comodidades, naturalmente estamos pensando en todas las cosas que son terrenales. Tal vez parezca algo que nos cause reacciones tal vez risa, porque de todos estos largos meses que ha habido un encierro, estamos en pandemia, hay restricciones. Yo he escuchado muchos testimonios, muchos comentarios, hombres, mujeres, niños, personas que dicen: ya subí de peso. Eso es la consecuencia de la pandemia, es la consecuencia de estar encerrados. Mientras estamos encerrados, estamos más ocupados en comer. Bueno, si eso fuera, entonces se convierte en realidad ese refrán que dice: muchos
viven para comer y otros comen para vivir. Bueno, es aquí precisamente una de las razones por la que el apóstol Pablo hace un énfasis cuando dice que han convertido a su propio vientre como su propio Dios. Bueno, cuando una persona de verdad tiene anhelos, apetitos por obtener ciertas cosas o tales cosas, dependiendo de lo que anhele, de lo que desee más, se convierte en su Dios. Por eso, cuando uno se dedica a comer más y más y más, bueno, Pablo dice que el vientre se convierte en su Dios. Hay un pasaje que se encuentra aquí en el Salmo capítulo 10, muy interesante. Escuche lo que dice el Salmo 10, versículo 3. Dice así: porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Es decir, que el hombre malo busca siempre de satisfacer el deseo de su alma, de su carne, de su voluntad, de su pensamiento. Entonces, en ese aspecto, o en esa actitud, con ese pensamiento, dice que desprecia a Jehová. Entonces hay una razón del por qué el apóstol Pablo nos dice que también por qué debemos considerar las cosas celestiales, porque todas las cosas terrenales nos aparta de Dios, hace que despreciemos, que hagamos a un lado a Dios, y eso también es consecuencia del pecado mismo. Escuche lo que dice Romanos capítulo 8, el versículo 5. Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6. Dice la palabra del Señor de esta manera: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué importancia tiene en verdad cuando nos ocupamos en las cosas celestiales? Pero cuando nos ocupamos en las cosas que anhela nuestra carne, es desear o nos encamina directamente a la muerte, porque así lo dice: ocuparse en la carne es muerte, mas ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Entonces, de esta manera nos damos cuenta que hay personas que se fijan más en las cosas terrenales, y cuando eso sucede, cuando el ser humano, cuando las personas enfocan su mente en todas estas cosas terrenales, dice aquí el apóstol Pablo, se transforman enemigos de la cruz de Cristo. Llegan a ser enemigos de la cruz de Cristo. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El segundo pensamiento, hermanos, es: el creyente es un ciudadano del cielo. Y por el hecho de que es un ciudadano del cielo, entonces lo que hacemos es ordenar nuestras prioridades. No hay tiempo que perder. Recordemos cuando Jesús vino aquí en esta tierra, cuando Él llamó a los discípulos, cuando dio inicio a su ministerio terrenal, cuando envió a los discípulos de dos en dos a predicar las buenas nuevas. Él les dijo: por camino de samaritanos, de gentiles no vayan, vayan prontamente a las ovejas perdidas de Israel.
Porque la prioridad de Jesús, así como dice Juan 1, 11 y 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios. La prioridad de Jesús cuando vino en este mundo era rescatar a su pueblo. Eso lo dice también San Pablo en Romanos 1:16, porque dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvar primeramente, dice, al judío y también al griego. Es decir, que la prioridad de Jesús era rescatar al pueblo judío. Entonces ahora los creyentes, hermanos, el hecho de ser ciudadanos del reino, tenemos que entender de que por la gracia de Dios ahora somos hijos de Dios, pertenecemos a la familia de Dios, creemos en Dios, decimos que estamos adorando a Dios y estamos sirviendo a Dios. Entonces enfocamos nuestras prioridades, porque no tenemos tiempo para perder, sabiendo de que nosotros somos peregrinos, sabiendo de que estamos de paso, sabiendo que verdaderamente tenemos tiempo limitado aquí en esta vida, aquí en este mundo. Entonces es así de que el creyente tiene que estar muy consciente de que el hecho de ser ciudadano, el apóstol San Pablo también usa otra palabra, dice: somos embajadores de Cristo. Es decir, un embajador es el que es un representante de un rey o de una nación, y en este caso dice el versículo 20 de nuestro pasaje de reflexión: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces en el cielo es el cielo de Dios, en el cielo está el trono de Dios, en el cielo está nuestro Rey soberano, y nosotros, ahora que hemos sido adoptados como hijos de Dios, somos coherederos juntamente con Cristo. Entonces ese privilegio que Dios nos da, ahora debemos ser proclamadores de la buena nueva de salvación, debemos ser servidores del gran Rey, y de manera que nosotros, estando aquí en la tierra, nos damos cuenta de que estamos ahora aquí en este mundo, pero así como dijo el Señor Jesús en su oración intercesora en Juan capítulo 17, del versículo 14 hasta el 17, escuche lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 17, el versículo 14 hasta el 16. Dice así la palabra del Señor: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Qué hermosa declaración del Señor Jesús, al recordarnos, al orar para nuestro bien, por nuestro bien, diciéndonos con énfasis de que no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, cuando Pablo escribe estas palabras a la iglesia de Filipos, la iglesia o los filipenses sabían exactamente qué significa ser un ciudadano, porque toda esa región de Macedonia prácticamente era una colonia romana. Ellos están allí, son ciudadanos romanos. Entonces un ciudadano romano, en este concepto, en el contexto de esta epístola a los filipenses, los filipenses entendían perfectamente de que el hecho de ser, de que estén viviendo en una colonia romana, pues son ciudadanos romanos, pero al mismo tiempo, como tal, tenían que vivir como romanos, tienen que vestir como romanos, tienen que hablar como romanos, tienen que someterse bajo las leyes romanas, y al mismo tiempo tienen que adorar los dioses que los romanos adoraban. Entonces es aquí donde entra en juego realmente lo que es la ciudadanía del cual pertenece
toda persona. En este caso, los filipenses sabían de que a pesar de que están en una colonia romana, tienen que testificar ante los romanos de que ellos son ciudadanos celestiales. Entonces, qué difícil por una parte, porque la ley romana te exige que tengas que someterte a la autoridad donde estás viviendo. De manera que esto es algo, vamos a llamarlo, tiene sus implicaciones, porque el hecho de que están ellos prácticamente bajo dos ciudadanías, tienen que dar preferencia a de lo que consideran más importante. Por eso entonces aquí los creyentes filipenses como tal, ellos están obligados a dar un testimonio a los ciudadanos romanos como ciudadanos celestiales, es decir, que ellos son embajadores de Cristo, son ciudadanos del cielo, de manera que ellos tenían que dar un testimonio eficaz. Por eso Pablo les escribió, donde comencé leyendo el versículo 17, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces el creyente es el ciudadano celestial, ahora tiene que vestir como un ciudadano del cielo, tiene que hablar como un ciudadano del cielo, tiene que vivir de acuerdo a las leyes celestiales y tiene que adorar al Dios del cielo y no a los dioses de las religiones romanas o cualquier otra religión que hubiera en sus entornos, porque los romanos son prácticamente personas que adoraban a muchos dioses. Ahora los ciudadanos del cielo, ellos tienen que dar un ejemplo, tienen que ser un modelo de vida, tienen que tener un nuevo estilo de vida, de manera que aquí miramos la importancia de lo que implica y de lo que significa ser un ciudadano del cielo. Aquí en Efesios capítulo 2, el versículo 19, escuchen lo que dice. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Lo que Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso, diciéndoles, había antes una muralla, una pared intermedia de separación, pero ahora pertenecemos a un solo pueblo, a un solo reino. Ahora pertenecemos a una gran familia, es a la familia o la familia de Dios. Qué privilegio tan grande. Pero como tal, entonces, el ciudadano del cielo que comienza a ordenar sus prioridades. Miramos un momento cuando Saulo, cuando se encontró con Jesús en el camino a Damasco. Recordamos lo que dice el capítulo 9, cuando Pablo estaba prácticamente en el suelo, cuando escuchaba la voz del cielo que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él con temor, con temblor, con miedo, él pudo balbucear diciendo, Señor, ¿quién eres? Jesús le dice, soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y no le quedó más que responder diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esto es exactamente, hermanos, cuando nos damos cuenta de que nosotros somos ciudadanos celestiales, debemos enfocar nuestras prioridades en los asuntos del reino de Dios, porque somos parte de la familia de Dios. Debemos sujetarnos bajo la voluntad de Dios. Tenemos que preguntarle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál debe ser mi prioridad? ¿Cuál debe ser nuestra prioridad? Cada uno de nosotros somos llamados para invertir, mis hermanos, tiempo,
nuestra vida en lo eterno. Lo eterno, hermanos, es cuando nosotros nos decidimos a obedecer, a hacer la voluntad de Dios. Así como dice Mateo 6:33, debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero poder hacer la voluntad de Dios, ordenar nuestras prioridades, tomar, hermanos, prioridades correctas, tiene implicaciones. Porque también eso, hermanos, no son cosas fáciles. Sabemos, hermanos, que dentro de la cultura en el cual viven los seres humanos, en estos tiempos en que nos toca vivir, todo mundo está tratando de buscar lo más cómodo. Está tratando de llevar una vida lo más cómodo posible, lo más divertido posible, lo más fácil posible. Pero para el cristiano, ser un ciudadano del reino, ordenando sus prioridades, le pregunta a Dios, a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Entonces Dios nos da prácticamente señalamientos de lo que debemos nosotros hacer, pero eso va a traer desde luego situaciones de sufrimiento en la vida. Aquí en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, los versículos 11 y 12, escuchen lo que dice. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice así la palabra: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces tenemos, hermanos, esta instrucción o señalamiento de la palabra del Señor. Que los cristianos, hermanos, que cuando miramos ahora que nosotros tenemos una ciudadanía celestial, no seamos cristianos cómodos. En otras palabras, no aplacemos el usar nuestros dones para la gloria de Dios o el invertir nuestro tiempo, nuestra vida en los asuntos del reino de Dios. Termino con una anécdota. Un joven estudiante que tenía mucho talento, tenía cualidades de liderazgo. Los líderes de la iglesia, el pastor de la iglesia, le invitó que se incorporara para que usara esos dones para la gloria de Dios, cuando entonces él contaba con 20 años. Cuando se le dijo que bueno sería que enfocara su capacidad para los asuntos del reino, él dijo: lo siento mucho, ahorita necesito tener un título universitario para después pueda hacerlo. Pasó tiempo, a los 30 años, después de que se tituló, se le volvió a hacer la invitación y su respuesta fue: acabo de ganar un título y debo buscar un buen trabajo para ejercer mis conocimientos. Y se enfocó a su trabajo. Había pasado 10 años más adelante, a los 40 años, se le vuelve a hacer la invitación y él dice: pastor, tengo un buen trabajo y debo enfocarme para que yo pueda alcanzar una buena jubilación. Estoy en la cumbre de mi carrera profesional. Él siguió su vida normal, en su trabajo, en su carrera, en su profesión. Pasaron 20 años después, a los 60 años, el pastor le vuelve a decir: hermano, debe usar sus dones para los asuntos del reino. Él le dijo: pastor, ¿cómo quisiera usar esos talentos? Ahora sí quiero usar esos talentos para los asuntos del reino, pero me da mucha pena decirle que hoy me siento muy cansado, por tanto no lo puedo hacer. ¿Cuáles son tus prioridades?
No debemos, hermanos, darle tiempo al tiempo. Recordemos que el hecho de ser ciudadanos del cielo, nuestra estancia, nuestra estadía aquí en la tierra es limitada. Somos peregrinos. Debemos nosotros reflejar todas las exigencias de las leyes del reino de Dios. Que podamos nosotros mirar los ejemplos de Pablo cuando él dice: imitadme a mí como yo a Cristo. Cada uno de nosotros, mis amados hermanos, debemos ciertamente reconocer que nuestra vida aquí en el mundo, nuestra vida humana es tan inferior, pero qué glorioso es cuando finalmente las palabras del Señor, después que nos da el énfasis de nuestra ciudadanía en los cielos, usan esta última frase del versículo 20, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Finalmente, los ciudadanos del reino debemos estar expectantes en el retorno y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros necesitamos en verdad reconocer de que este cuerpo nuestro se va desgastando, como dice el mismo apóstol Pablo. Nos deterioramos, nos acabamos, nos envejecemos. Entonces hay un final que deteriora nuestras vidas. Pero qué glorioso es cuando en la palabra del Señor, si nos mantenemos expectantes, mirando de que nosotros somos pasajeros, somos ciudadanos del cielo, entonces dice que debemos estar, hermanos, en estar pendientes de esperar el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que cuando Jesucristo aparezca, cuando Jesucristo venga, Él cambiará todo este cuerpo mortal que nosotros tenemos hoy, este cuerpo mortal que fue tomado de la tierra, y de la tierra ha de regresar. Pero bendito sea el Señor de que nos da la oportunidad de que cuando Cristo venga vamos a ser transformados. Y termino leyendo 1 de Juan capítulo 3 versículo 2, en el cual dice así: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. No hay otra dicha mejor, mis amados hermanos, que ser ciudadanos celestiales, que ser ciudadanos terrenales. Ser ciudadano terrenal, la vida se acaba, la vida termina y todo lo demás para nada va a servir. Ser ciudadanos celestiales, hermanos, todas las cosas que nosotros hagamos la invertimos para la eternidad. Nos corresponde ahora a nosotros ordenar nuestras prioridades en esta vida que Dios nos da. Demos gracias a Dios allá en su lugar. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, muchas gracias por el privilegio tan grande que tú nos ofreces de ser ciudadanos celestiales. Muchas veces nos enamoramos tanto en las cosas terrenales que palpamos, que vemos. Ayúdanos para que no nos enfoquemos en las cosas de este mundo, para no tener enemistad, para no ser enemigos del reino tuyo. Bendito sea tu nombre por cada hijo tuyo, cada hija tuya que forma parte de la gran familia celestial. Te ruego, Señor, que tu bendición y tu misericordia siga derramándose en nuestra vida de tal manera que podamos afianzarnos cada día, Señor, tomando como prioridad el hacer tu voluntad, sabiendo, Señor, de que tú eres nuestro Rey, estás próximo, Señor, a retornar aquí en la tierra, donde el cual, Señor, vendrás con recompensas a todos aquellos, Señor, que estamos esperando ese regreso tuyo. Te bendecimos y te glorificamos y te ruego, Padre eterno, que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que se encuentran, Señor, participando de este culto, de esta edificación por medio de tu palabra santa. Bendice a las familias, bendice a los jóvenes, a los niños,
hermanos que están enfermos o toda persona que tengan algún problema, Señor, en su familia, en su vida, en su hogar, que tu misericordia y tu Santo Espíritu, Señor, les dé la fortaleza, la iluminación de su pensamiento para que busquen siempre tu rostro, sabiendo, Señor, de que solamente en ti podemos, Señor, salir victoriosos ante toda circunstancia. Te ruego, Padre Santo, que llenes de misericordia nuestra vida, y gracias te damos, Padre, en este tiempo que hemos pasado en esta meditación. Te suplico, Padre, toda bendición, y las súplicas lo hago